Hola a todos y arranquemos de una vez con este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar uno de los clásicos más grandes del terror absoluto, pero, y aquí está el giro, desde una perspectiva que probablemente no se esperan. Nos vamos a basar en un análisis fascinante de la autora Rosa Patricia Quintero Barrera, que se publicó originalmente en el blog etnicográfica.wordpress.com. A través de su mirada vamos a descubrir que la famosa obra de Bram Stoker, no es solamente una historia de vampiros chupando sangre. En realidad es un campo de batalla simbólico, un choque frontal entre la antigua superstición y la ciencia moderna. Y resulta que el arma más letal en toda esta lucha no es ni el ajo ni la estaca de madera, sino algo muchísimo más cotidiano, la evidencia documentada. A lo largo de este recorrido vamos a ver cómo los diarios personales de los personajes se convierten en la evidencia central de esta increíble transformación simbólica. A ver, entremos de lleno en esto. Esta cita de Abraham Van Helsing es clave porque encapsula la verdadera esencia de su misión. Digo, casi siempre nos quedamos con la imagen de Hollywood, ¿no? Los crucifijos, el agua bendita, las estacas. Pero la realidad, como súper bien señala Quintero Barrera en su texto, es que la verdadera defensa contra este monstruo no fue la estaca en sí, sino la recolección súper meticulosa de datos. O sea, se trata de no confiar simplemente en lo que uno cree recordar cuando está muerto de miedo, sino en lo que se anota, se documenta y se puede estudiar con la cabeza fría. Y fíjense cómo esto ilustra de manera brillante el choque de dos eras. Es literalmente el conflicto que define toda la narrativa. Por un lado, tenemos al conde Drácula. Él es la representación máxima del viejo mundo, totalmente irracional, lleno de supersticiones, con lobos aullando, castillos en ruinas y, claro, los no muertos. Y por el otro lado, chocando de frente, está el nuevo mundo de la Inglaterra victoriana. Ellos intentan hacerle frente a este terror ancestral usando, los juguetes nuevos de la revolución industrial. Horarios de trenes súper exactos, fonógrafos para grabar audio y veloces máquinas de escribir. Básicamente resulta que Drácula estaba preparadísimo para que le clavaran una estaca, pero cero preparado para la implacable burocracia victoriana. Ahora, para entender bien cómo es que triunfa este nuevo mundo, tenemos que hablar de la etnografía. Si miramos la historia bajo la lente del artículo de etnografía, los héroes de la novela actúan en esencia como un equipo de investigación etnográfica. Así, tal cual. Frente a lo desconocido y al terror absoluto, su reacción no es salir corriendo, sino aplicar un método. Observan cada anomalía, registran hasta el detalle más extraño en sus diarios y luego analizan la información. Es literalmente la victoria del método científico sobre el terror que paraliza. Y bueno, todo este asunto comienza con Jonathan Harker en Transilvania. Sus registros, ojo aquí, no empiezan como un reporte científico súper calculador, sino como una herramienta de supervivencia psicológica. Imagínense estar prisioneros en el castillo de Drácula, viendo cosas que desafían toda lógica. Harker se aferra a la escritura simplemente para poder procesar el trauma y no perder la cabeza. Su diario es el primer eslabón de esta cadena. Es la recolección de datos de primera mano sobre las costumbres, las rutas y lo que realmente planea el conde. Ahora, lo que está súper interesante de esta parte es ver cómo cada miembro de este peculiar equipo aporta algo distinto usando la tecnología de punta de su época. Es como armar un rompecabezas. Jonathan Harker es el observador de campo con su libreta tradicional. Luego tenemos al Dr. Seward, el psiquiatra, que va documentando la locura de sus pacientes grabando cilindros de cera con su fonógrafo. Y finalmente está Mina Murray, que es la pieza central, actuando como la analista principal gracias a su dominio de la taquigrafía y la máquina de escribir. Y de verdad tenemos que detenernos un segundo a hablar de Mina Murray, porque ella es fundamental. La obra la presenta como el ejemplo perfecto de la mujer nueva victoriana. Es independiente, brillante y está intelectualmente a la par o hasta por encima de sus compañeros. Mina es el pegamento que sostiene toda la operación. Ella agarra ese montón de relatos caóticos, sueltos en diarios y cartas, y usa sus habilidades en la máquina de escribir para organizarlos cronológicamente. Si no fuera por su enorme capacidad para sintetizar todo esto, esos audios y diarios habrían sido nada más que una colección de pesadillas sin sentido. Y fíjense que este es uno de los momentos más reveladores del análisis. Cuando Mina se pone a transcribir los audios del Dr. Seward, se da cuenta de lo cruel que es el fonógrafo. ¿Por qué? Porque la máquina captura el terror puro, sin filtros. La respiración agitada, la voz temblorosa de Seward enfrentándose a cosas espantosas. Pero al pasar esos audios por su máquina de escribir, Mina
toma ese pánico desbordante y lo convierte en un texto mecanografiado, súper objetivo e imparcial. Le quita al miedo ese poder de paralizarte y lo transforma en un dato procesable. Es una genialidad. Pasemos a ver cómo se va armando todo este plan. Aquí vemos paso a paso cómo se desarrolla el método científico para cazar a este monstruo. Primero, observan cosas raras, como las misteriosas heridas de Lucy. Segundo, lo anotan todo incansablemente en sus diarios. Tercero, llega el trabajo maestro de Mina: cruzar fechas, organizar los testimonios y armar la línea de tiempo. Y el paso 4, ya con el mapa completo del problema frente a ellos, es ir a buscar las cajas de tierra de Drácula para quitarle sus refugios. Pero, a ver, no todo es tan fácil. Todo este proceso súper metódico se topa con una crisis ideológica brutal. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la rígida ciencia victoriana se da contra un muro de piedra? Hay un punto donde todo el orgullo de la modernidad llega a su límite, y esto pasa específicamente durante la trágica transformación de Lucy Westenra. Los médicos de la época le hacen transfusiones, aplican todos los tratamientos modernos, pero fracasan rotundamente porque el vampirismo no tiene lógica científica. Ahí es cuando toda la razón se tambalea frente a lo imposible. Y justo cuando parece que están en un callejón sin salida, hace su entrada triunfal el profesor Abraham Van Helsing. Él no es solamente un médico más, también tiene doctorados en filosofía y letras. Van Helsing es el puente, la síntesis perfecta entre estos dos mundos que están chocando. Él entiende la ciencia moderna y el rigor del método al derecho y al revés, pero al mismo tiempo tiene la sabiduría y la erudición para meterse de lleno, sin miedo, en el folclore, en lo profano y en las leyendas antiguas. Entonces, el punto clave de todo esto es la filosofía que tiene Van Helsing sobre los límites humanos. Él les dice básicamente a sus colegas que de nada sirven las máquinas de escribir y los aparatos modernos si la mente del que los usa está cerrada a lo imposible. Les da una cachetada de humildad que necesitaban con urgencia. La verdadera ciencia no cierra los ojos ante lo que no entiende. Para poder estudiar lo inexplicable, medirlo y al final derrotarlo, primero hay que tener la mente lo suficientemente abierta para aceptar que existe, aunque rompa todas las reglas racionales. Y aquí llegamos al gran momento de la historia, el punto donde la balanza cambia. Pasamos del miedo sin procesar, que son estas víctimas aisladas escribiendo solas en sus diarios, aterrorizadas y traumatizadas, al conocimiento armatizado. Gracias al trabajo de Mina de cruzar los datos y a la guía de Van Helsing, toda esa información caótica se convierte en un arma. De pronto, ya no están huyendo a ciegas. Tienen manuscritos clarísimos, mapas de acción y horarios de trenes para predecir literal por dónde va a escapar Drácula hacia Transilvania. Así es como llegamos a la conclusión de esta perspectiva tan fascinante que nos plantea Rosa Patricia Quintero Barrera. La verdadera victoria sobre el rey de los vampiros no se ganó a puro músculo, ni solamente con fervor religioso. Se ganó gracias a la compilación etnográfica de los diarios. Fue esa rigurosidad, ese sistema, lo que logró transformar el pánico subjetivo de unas cuantas personas en una base de datos totalmente objetiva. Eso fue lo que les permitió acorralar y destruir a la bestia de una vez por todas. Para dejarlos pensando al cerrar este análisis, vale mucho la pena hacernos esta pregunta. Si lo piensan, la obra de Bram Stoker sigue súper vigente porque en el fondo nos habla de nuestra propia lucha por sobrevivir a lo irracional. Nos deja una lección clarísima. Recolectar información, analizarla con rigor y estructurar el conocimiento siguen siendo, por mucho, nuestras mejores armas contra lo desconocido. Así que, viendo los monstruos a los que nos enfrentamos en nuestra propia época, la pregunta queda en el aire. ¿Estamos usando nuestros datos solo para documentar el desastre o los estamos usando de verdad para derrotarlo? Nos vemos en la próxima.